Así es que, bueno, primero que nada, agradecer a todas y a todos la participación, el interés. Desde la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza estamos muy contentos con este ciclo de capacitación. Mi nombre es Sebastián Fermani, soy el subsecretario de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Municipalidad, en nombre del intendente Ulpiano Suárez, quien no pudo estar hoy presente por una cuestión de agendas, pero está muy atento a los resultados de este ciclo de capacitaciones. Queremos agradecerles por su interés y sobre todo por habernos acompañado en los diferentes encuentros que fueron pensados con una gran finalidad, que justamente es fortalecer una de las principales herramientas que tenemos en términos de gestión ambiental al momento de prevenir, mitigar y compensar impactos ambientales, que es la evaluación de impacto ambiental. Florencia Estrugo me está acompañando, quien es la jefa del Departamento de Evaluaciones Ambientales, también con el equipo, Bruno, Jessica, Alejandra, y también vamos a aprovechar la oportunidad para comentarles que en el marco un poco de estos desafíos ambientales, de los nuevos paradigmas de la sustentabilidad, desde la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza hemos elevado una propuesta de modificación de ordenanza del procedimiento con la finalidad de generar una propuesta que sea permeable a la actual situación en términos ambientales. Una ordenanza que permita de alguna manera también incorporar la visión que tiene que ver con los desafíos en términos de política climática, que tiene que ver con los servicios ambientales, que tiene que ver también con marcos normativos muy recientes, como es la ley Yolanda, como es la ley de educación ambiental. De alguna manera, desde este nivel de gobierno pretendemos generar este tipo de discusiones y sobre todo abrir una puerta para que podamos, de alguna manera, promover esta mejora continua. La verdad que nos parecía muy interesante cerrar este ciclo de encuentros con personas que son referentes en la materia. Desde la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza queremos agradecer a todos y a todas las que nos están acompañando. Personalmente también le tengo un profundo aprecio y respeto a Carolina, a Soledad, a Alejandro, a Guillermo, y esto lo voy a decir desde lo personal, ¿no? Pero de alguna manera nos hemos encontrado en aulas dictando módulos, han sido profesores, han sido colegas, han sido referentes en donde uno encuentra a la hora de querer capacitarse en materia de evaluación de impacto ambiental grandes aportes al momento de querer perfeccionar esta tarea. Brevemente voy a hacer una pequeña presentación. Bueno, Carolina Pérez es una referente, es una persona que ha estado mucho tiempo en espacios de gestión y política ambiental, actualmente en la POT, por ejemplo, en la Agencia de la Provincia de Ordenamiento del Territorio. Soledad Barros, bueno, ella es arquitecta, también es colega en términos de consulta siempre de evaluaciones de impacto ambiental, de articulación con el gobierno provincial, es la coordinadora de la unidad de evaluación de impacto ambiental de la provincia. Alejandro Drobandi también es un referente, muchas veces al momento de querer encontrar un modelo de evaluación de impacto ambiental de diferentes obras, encontramos su nombre, lo hemos tenido muy en cuenta, ha participado también en trabajos nacionales e internacionales relacionados a la materia, y Guillermo Hernández, abogado, especialista en temáticas ambientales, participa dentro también del Colegio de Abogados en espacios específicos de ambiente, es docente, ha participado también en espacios tan importantes como la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, ha sido un gran referente para nosotros,
Así es que agradecerles nuevamente desde la ciudad de Mendoza, también trasladarle la importancia de su trabajo y que los impactos que han tenido su trabajo, de alguna manera también desencadenan esfuerzos como los que estamos realizando en la municipalidad, que es el de mejorar un proceso tan importante como la evaluación de impacto ambiental. Así que sin más preámbulos, nuevamente les damos la bienvenida. Le voy a dar la palabra a Florencia Strugo, quien va a explicar un poco cómo va a ser la dinámica y dar el encuentro. Gracias. Bueno, bienvenidos. Muchas gracias a todos los participantes. Un especial agradecimiento a todos los profesionales que están con nosotros hoy. La idea es aprovechar un poco su experiencia, tocar algunos temas y charlar. La idea es que sea un momento distendido, de cierre después de este ciclo de capacitaciones, donde hemos ido tocando varios temas, desde la propuesta de modificación de la ordenanza de evaluación de impacto municipal, que esperamos que prontamente esté publicada, desde aspectos específicos como las metodologías, como los planes de gestión ambiental, como incorporaciones de sustentabilidad en el Código de Edificación de la Municipalidad, entre otros aspectos. Un poco el objetivo general de este ciclo de capacitaciones fue acercarnos de una manera más próxima a los profesionales, a los consultores ambientales, comentarles un poco cuál es nuestra perspectiva, cuáles son las exigencias desde la Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y bueno, con este cierre, un broche de oro con estos profesionales, hablar un poco sobre algunas temáticas. Así que la idea es que voy a comentar 3 preguntas disparadoras, que podemos ir conversando. La idea es que más o menos cada uno de los profesionales se tome 3 minutitos para comentar, un poquito más no hay problema, para comentar cuál es su perspectiva de la pregunta, y al finalizar estas 3 preguntas, dejar un espacio para preguntas desde los profesionales hacia ustedes, y bueno, si hay algún tema que quede pendiente, también poder charlarlo. La primera pregunta, que fue algo que surgió bastante desde el equipo interno para el desarrollo de esta nueva propuesta de ordenanza, fue: ¿cuál es la visión respecto a la evolución histórica de la evaluación de impacto ambiental? ¿Sí? ¿Cómo desde sus comienzos ha ido mutando y evolucionando? Y en eso queríamos conocer un poco cuál es su visión. Así que les cedo la palabra. Si querés empezar, Guille. Bien, o sea, todos tenemos que responder esa misma pregunta, digamos. Sí. Bien. Bueno, a mí los que me conocen saben que estuve en la génesis de esto. Cuando ingresé a trabajar en el Ministerio de Medio Ambiente, Urbanismo y Vivienda, que fue en marzo del 1990, no había absolutamente nada de esto, nada, pero absolutamente nada. Y el único antecedente nacional que conocíamos era de la Ley de Ambiente de Córdoba, que era del año 87, y no había más nada. Así que ahí nos pusimos mano a la obra a trabajar sobre un proyecto de ley viejísimo, que era el famoso proyecto Montenegro, que era un código ambiental inmanejable, inaplicable, pero nos pusimos a trabajar con este legislador y empezamos a trabajar sobre distintos antecedentes. La ley de México, la ley de Córdoba, la ley de Estados Unidos, el proyecto Montenegro. Y bueno, de ahí surgió la 5.961. Esto fue un trabajo que se hizo básicamente con Aldo Rodríguez Salas y el que suscribe, y con también con los chicos que estaban ahí trabajando en el Ministerio, en la asesoría legal del Ministerio de Medio Ambiente, que era Norma Yasser, me acuerdo, estuvo también Alejandro Obregón, no, estoy acordándome, estamos hablando de 1990, imagínense. A ver, fue empezar de cero, eso fue lo interesante del caso, fue empezar de cero. Y empezamos a implementar la evaluación de impacto ambiental con una actividad que era muy, muy difícil de manejar y de controlar, que era la actividad petrolera. El primer decreto reglamentario es el 437. El primer decreto reglamentario 437, que es el año 93.
Es decir, fue anterior al decreto 2109, que es del año 94, porque el principal problema que teníamos, me acuerdo, en la provincia en ese momento era el controlar a la actividad petrolera. Acuérdense que la actividad petrolera en ese momento lo tenía la YPF, lo sigue teniendo YPF, pero YPF no respondía al teléfono de las autoridades provinciales en esa época. No respondía al teléfono, o sea, ellos respondían nada más que a la nación. Así que era muy difícil poner en caja a la actividad petrolera en general. Con ese decreto, YPF, por alguna decisión política, evidentemente, lo acató, no lo impugnó, no planteó, no hizo ningún tipo de planteamiento de inconstitucionalidad, nada, cosas que son inviables, pero en ese momento era muy posible por la situación política. Y bueno, ahí se empezó a trabajar sobre el terreno, después vino el decreto 2109 en el año 94, donde se hizo un marco general reglamentario del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, y se ha venido trabajando hasta la fecha también en la actividad minera, también en la actividad hídrica, donde se han ido dictando distintos reglamentos. ¿Qué opinión puedo tener yo respecto a la evolución histórica? A ver, yo he estado en los tres lados del mostrador, podríamos decirlo así. He estado trabajando para el Estado, he estado trabajando para consultoras, he estado trabajando para afectados, para organizaciones civiles, he estado trabajando para uniones vecinales. O sea, he estado en todas las posibilidades que abarcan un procedimiento de evaluación de impacto ambiental. ¿Y qué es lo que veo yo? Mendoza realmente ha sido una evolucionada con respecto a otras provincias. Yo observo otras provincias y nosotros somos Suiza. Somos Suiza. Así como le digo, somos Suiza. Aún con respecto a Córdoba, que son los que fueron la primera provincia que implementó la evaluación de impacto ambiental. Aún con respecto a Córdoba. Ahora, ¿qué es lo que veo yo? Que en este momento hay que hacer una mirada retrospectiva y hay que hacer una mirada prospectiva con respecto a este instituto. ¿En qué sentido? Trabaja bien, está bien aceitado el sistema, el Estado lo tiene bien aceitado, tanto provincia como municipio, las consultoras lo tienen bastante bien claro, camina bastante bien, pero yo observo que nos estamos quedando en lo formal. O sea que nos falta indagar más sobre los efectos concretos de los proyectos. Hay que analizar mejor esta nueva variable que es el impacto territorial, que yo observo que en varios proyectos no lo están tratando como lo dice la 8051 y como lo dice el mismo plan provincial en la 8999. Estamos dejando de lado esos aspectos y nos estamos quedando simplemente en lo formal. Veo que los dictámenes sectoriales solamente es una formalidad, no veo que las agencias públicas y los municipios se metan realmente a estudiar el caso, analizar con solvencia y con visión holística, pongámosle el nombre, con esa visión los impactos reales que están ocurriendo en los distintos proyectos. Esto yo lo veo, lo sigo muy atentamente. Hemos tenido un caso muy concreto que ha sido la segunda etapa de la Ruta 82, acá en la Panamericana. El impacto que tenía un par de horas sobre la localidad de Chacrecoria, lo digo como abogado y como afectado, donde tuvimos que echar cartas en el asunto y pudimos resolverlo gracias a la buena voluntad del BID y la buena voluntad de la DPV, de la Dirección Provincial de Vialidad. Pero observo en esa declaración de impacto ambiental falencias que están vinculadas con esto. O sea, está bien en lo formal, pero creo que hay que revisar estos conceptos, hay que apuntar mejor a un análisis más cualitativo que cuantitativo para ver exactamente qué queremos de este procedimiento de evaluación de impacto ambiental. A ver. Te corto un segundito, porque parte de lo que estás hablando tiene que ver con la segunda pregunta. Bien, pero bueno, esa es la evolución histórica. Arrancamos de la nada,
una consolidación, un verdadero andamiaje que funciona, pero hay que sentarse a revisarla. Hay que sentarse a revisar cuál es el efecto verdadero y lo positivo y lo negativo de este instituto jurídico, por un instituto jurídico. Pero en términos generales, bien. Yo no sé qué hubiese pasado en Mendoza si no tuviésemos este procedimiento de evaluación. Creo que sería muchísimo peor de lo que estamos ahora. Pero como les digo, en términos generales estamos bien, pero hay que sentarse a revisarlo. Gracias, Guille. Te veo, Sole, con ganas de hablar, me parece. Es que, ante todo, bueno, gracias a Seba, gracias Flor por la invitación. A mis colegas los conozco hace más de 20 años y con ellos he trabajado en todos los ámbitos, particulares y públicos. Coincido plenamente con Guille en que la evolución que tiene Mendoza al día de la fecha es vasta. Si nos comparamos respecto de otras provincias, nosotros de verdad que estamos a la vanguardia. Aunque parezca que no, estamos a la vanguardia. Inclusive Córdoba, como dice Guille. En la práctica es muy difícil hacerle entender al proponente y al profesional el cómo tiene que presentar su estudio de impacto ambiental. Más allá de la ciencia, de la tecnología o las metodologías en sí mismas, a veces una muy buena descripción de un proyecto con todos sus aspectos te da esa capacidad para poder entender cómo encauzar ese procedimiento. Los aspectos territoriales, en el 2013 la Secretaría emitió un decreto complementario del 2109, que es el que habla expresamente de la aplicación de los aspectos territoriales en los estudios ambientales. Pero el profesional a veces no llega a comprender qué es lo que tienen que poner en ese aspecto. Y ese es un punto que a nosotros nos está costando mucho. Sobre todo el hacerle entender al profesional cómo tiene que trabajarlo. Para nosotros es un desafío diario, somos muy pocos acá también en la unidad y tenemos millones de temas. A futuro tenemos muchas ganas de hacer un montón de cosas. Hoy por hoy estamos en una revisión del procedimiento, estamos incorporando aspectos de cambio climático que antes no estaban, por ejemplo, no solamente en la incorporación del estudio, sino en la evaluación en sí misma, y estamos en la devolución, no solamente de los sectoriales, sino sobre todo los dictámenes técnicos. Hay dictámenes técnicos que no nos son suficientes para poder nosotros tener esa visión científico-técnica que pedimos, pero sí siento que hay como una gran escucha por parte del organismo. Y así con los sectoriales también, y el ida y vuelta es excelente. Estamos en una revisión, eso es para el bien de todos, y estamos en un ayornamiento también con todo el tema pandemia. El tema pandemia nosotros nos plantamos y dijimos esto no va a parar, y bueno, tuvimos que ayornarnos con normativas, con reglamentaciones, tuvimos que hacer audiencias públicas online en 48 horas, y hoy por hoy creo que estamos parados en una muy buena situación y con normativa de respaldo, porque ¿qué pasa? Hoy la comunidad se involucra, antes no. Hoy la comunidad está presente. Bueno, caso ejemplo que lo dice el Guille. Y sí, en eso disiento un poco, porque puntualmente con la Ruta 82 hubieron 4 audiencias públicas de diferentes ámbitos, y la gente se involucró 0. Y la gente se involucra cuando tiene problema en la puerta. Entonces, yo estuve presente en las 4 audiencias públicas, y la realidad es que yo no comprendo hoy por hoy ciertas cuestiones, pero bueno, es una cuestión nada más de índole personal. Pero gracias a Dios que existen herramientas y que se pueden mejorar. Entonces, estamos en eso, en la continua mejora. Esa es mi visión, siempre mirando hacia adelante. Carolina, no sé si querés hacer tu intervención. Bueno, muchas gracias por la convocatoria, Florencia, Sebastián, y buenas tardes a todos los presentes.
Bueno, yo quería empezar por defender esta herramienta tan valiosa para mí como es la evaluación de impacto ambiental. Es una herramienta de suma utilidad porque permite que todos los organismos y muchos actores involucrados en los proyectos ejecutivos formen parte de un mismo proceso. Las universidades emitiendo los dictámenes técnicos, los organismos públicos en sus dictámenes sectoriales, la población en las audiencias públicas, y los organismos de control como municipios y provincia como autoridades de aplicación. Así que es una herramienta de suma utilidad que permite la participación, que permite la coordinación institucional, y esto siempre y cuando se cumpla con todas las instancias y las etapas que la ley prevé para esta herramienta. En muchos casos, bueno, no se cumplen estas instancias. Pero respecto a la pregunta que dice, la visión respecto a la evolución histórica de la evaluación de impacto ambiental. Bueno, haciendo una descripción general de lo que es esta herramienta, nosotros sabemos que esta herramienta se implementó en el año 94 con el decreto 2109, y después hay un hecho histórico muy importante, que es en el 2009, la Ley de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo, que vuelve a traer a colación esta herramienta como una herramienta de control dentro del ordenamiento territorial. Entonces, a mi entender, esta instancia es como una excusa, digamos, para revisar la eficiencia de esta herramienta. De hecho, en el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial del año 2017, uno de los problemas que se identifican en el diagnóstico territorial es la escasa eficiencia que presenta esta herramienta en el control del ordenamiento territorial. Entonces yo creo que es una buena excusa este diagnóstico y este problema para revisar la forma de instrumentar esta herramienta. Quizás haya que ver de qué manera se pueden implementar ciertos mecanismos para que esta herramienta mejore. Por ejemplo, lo que decías Guille y Sole recién respecto a la Ruta 82, a lo mejor, digo yo, las formas de comunicar las audiencias públicas habría que actualizarlas. Por ahí el diario ya no lo lee mucha gente, el diario escrito, el papel, o el boletín oficial. Quizás habría que revisar esos mecanismos de difusión de las audiencias públicas, y bueno, ir viendo cuáles son las cosas que se pueden ir mejorando de esta herramienta. Como para concluir, tanto la Ley del Cuidado del Ambiente, la 5961, como la Ley 8051 de Ordenamiento Territorial, son muy valiosas para la provincia. No sé si todas las provincias lo tienen, y como autoridades de aplicación, los que trabajamos en el Estado, tenemos esas dos herramientas que son súper valiosas para ordenar el territorio y cuidar el ambiente. Así que bueno, eso. Muchas gracias por el aporte. Bueno, Alejandro, te damos la palabra. Ale, estás muteado. Era para hacerme más el interesante. Bueno, perdón. Como dijeron el resto de mis compañeros del panel, agradezco muchísimo esta convocatoria. Lamento que haya sido en la hora del almuerzo, porque tengo mucho hambre, pero está bien igual, no importa. Vamos, Guillermo también. No importa, no importa. La próxima vez... Estamos todos igual, Ale. No, es un gusto igual. Y lo otro que quería decir es que me parece un poco de más el tema de decir que es un conversatorio de expertos. En mi caso, por lo menos, yo siento que cada evaluación ambiental es casi empezar de cero. Entonces lo de experto tiene que ver con algunas líneas que uno conoce, la experiencia que va haciendo, pero realmente hay muchas veces que me ha pasado de empezar algo y ser como que sé nada, casi nada del tema, ¿no? Porque a mí me toca más trabajar, a diferencia de lo que decía, por ejemplo, Guillermo, yo he trabajado en algunas ocasiones para el Estado, pero más me ha tocado trabajar en la docencia y me ha tocado trabajar en la parte de la consultoría.
en la cual, como les digo, la situación es bien distinta de un proyecto a otro. De todas maneras, es un gusto poder dar la opinión de uno. La evaluación de impacto ambiental como tal empezó hace, digamos, a mitad del siglo XX, en países europeos, en Estados Unidos, con una serie de, bueno, por supuesto que es una herramienta que se fue retroalimentando con la experiencia que se fue presentando, y eso hizo que fuera cada vez más popular y más pública. Por supuesto que en esos países que les menciono, uno tiene la sensación de que difícilmente tengan graves problemas, pero sí los tienen. De hecho, muchas veces, por ejemplo, los europeos, cuando te dan una beca o la posibilidad de ir a estudiar algo, te dicen, muchachos, nosotros les enseñamos esto porque hicimos al principio todo lo contrario. Hicimos bolsa todo, entonces ahora, como sabemos más o menos cómo se soluciona, los traemos a ustedes para enseñarles y que no les pase lo mismo en sus países. Así que eso es todo un tema respecto de lo que fue la primera visión de los países europeos estadounidenses como los países más desarrollados. Después llegó a América. En América, en los años 70, ya se empezó a hacer en Venezuela, porque tenía en ese momento mucha explotación petrolera y muchos impactos surgidos de la misma. Entonces empezó como a hacerse obligatoria la evaluación de impacto ambiental en el tema petrolero en Venezuela. Y de ahí hacia el sur se fue expandiendo a los distintos países, hasta que llegó al nuestro, especialmente nuestra provincia, como dijeron los muchachos, fue pionera en ese sentido, lo cual de alguna manera creo que a mí personalmente me enorgullece mucho, más allá que después con el tiempo haya cosas que por ahí no están tan lindas como uno quisiera, pero sí que fue realmente pionera. Y en el caso de la provincia de Mendoza, por ejemplo, ya un poco la reseña histórica la han hecho mis compañeros previamente, pero a mí me gustaría nada más hacer una reflexión o un pequeño relato. A mí me tocó acompañar al principio, no desde adentro del Ministerio de Obras Públicas, que fue donde se empezó a gestar esto, sino desde afuera como, digamos, profesional que trabajaba en temas relacionados con eso. Y al principio, fíjense que un poco las primeras percepciones del ambiente que había por parte de las distintas modalidades era por parte de los arquitectos. O sea, acá están Soledad, María Carolina, un poco como las representantes de esas primeras épocas en el que la percepción del estudio ambiental y del ambiente era básicamente el tema de la percepción paisajística. Ese era un poco lo principal, el centro, no que se descartaran las otras cosas, pero ese era un poco el centro, ¿no? Con el tiempo, eso fue pasando y empezaron a haber otras preocupaciones, lo cual llevó, por ejemplo, a que se generara una especie de autoridad de aplicación con mucha influencia desde el punto de vista biológico, ecológico, especialmente en zonas respecto de las zonas áridas y demás, que fue también una tendencia que hubo durante una época, y que finalmente, o por lo menos al momento actual, ha cambiado a una concepción ya más integral, que yo creo que en este momento, dentro de lo que es la estructura de la evaluación de impacto ambiental, salvando algunos detalles que por supuesto no son perfectos, me parece que es una concepción integral bastante interesante en la cual están equilibrados los aspectos físicos, biológicos, sociales, culturales. En ese sentido, por ejemplo, yo creería, dentro de las cosas que uno ve, porque también a mí me ha tocado trabajar para algunos organismos internacionales respecto de temas de evaluación de impacto ambiental, en los cuales le ponen mucho énfasis, por ejemplo, al seguimiento, que eso yo sé que siempre ha pasado y es una dificultad grande, porque yo sé que, por ejemplo, las chicas ahí en la unidad de evaluaciones ambientales son poquitas o poquitos, porque hay de los dos, y que les cuesta mucho hacer el seguimiento. No hay digamos, un acompañamiento de los presupuestos que ayuden a que eso se realice como sería adecuado. Entonces esas cosas generan una falta de seguimiento adecuado. Los grandes proyectos, por supuesto que al tener esa característica de grandes proyectos, como son los diques y otros, tienen previsto un seguimiento y más o menos hay organismos que los controlan por haber tenido una financiación internacional. Pero yo digo que a veces los pequeños emprendimientos
la suma de los mismos, en muchos casos puede ser también una problemática relevante. Por lo tanto, sería muy interesante que se pudieran hacer los esfuerzos para lograr que se hiciera ese seguimiento de los proyectos una vez que han terminado el proceso de evaluación de impacto ambiental, que es solo el comienzo. En realidad, la evaluación de impacto ambiental es sumamente importante, pero es como el puntapié inicial para lo que viene después, que es la ejecución efectiva y la operación del proyecto. Entonces, me parece muy importante ese tema. Bueno, no quisiera extenderme mucho, así que dejo por acá. Muchísimas gracias por el aporte de todos. Realmente muy interesante y creo que han introducido también y hablado y ya tocado algunos temas de las siguientes dos preguntas. Las voy a leer a las dos juntas, cosa de que por ahí pueda ser más dinámico la respuesta y sus comentarios. Que por un lado empezaron a nombrar en algunas cuestiones puntuales que empezamos a ver que por ahí tienen ciertas falencias o que hay que fortalecer respecto a este procedimiento. Ahí Guillermo estuvo nombrando algunas cuestiones respecto a la participación, Carolina lo mismo con la vinculación con el ordenamiento territorial, bueno, y otros comentarios al respecto, por ahí profundizar un poquito en cuáles son estos aspectos que por esta evolución histórica del procedimiento de evaluación de impacto ambiental hace falta poner foco desde todos los aspectos, o sea, desde los consultores como desde las autoridades de aplicación. Bueno, un poco eso. Y por último, ¿cuáles creen que son los desafíos actuales de la evaluación de impacto en este marco de nuevos paradigmas? Acá también coincido con Soledad, que hablaba de algunas modificaciones que se están haciendo desde la provincia. Nosotros en la modificación de la ordenanza de evaluación de impacto también hemos incluido temas como cambio climático, ordenamiento territorial, la ley de Escazú. Entonces, por ahí nombrar un poco de cuáles son estos desafíos desde los estados y desde los consultores de incorporar estos nuevos paradigmas. No sé si alguien quiere comenzar. Las damas primero. Bueno, si quieren empiezo yo. Dale. Dale, Caro, y te sigo. Bueno, dale. Bueno, a mí me gustó lo que dijo Ale respecto a la integralidad, ¿no? Durante muchos años la evaluación de impacto ambiental tuvo como una visión más bien sectorial del terreno y el entorno inmediato que afectaba ese proyecto. Vuelvo a traer a colación la Ley de Ordenamiento Territorial, que pone hincapié en la integralidad de los proyectos y de las unidades de integración ambiental, de evaluarlas con esta metodología de integralidad. Tal sería el caso, por ejemplo, de lo que es el Piedemonte del área metropolitana de Mendoza, que desde la provincia se está haciendo un proceso de planificación integral del área, tratando de salvar todos los problemas territoriales que afectan esa unidad como es el Piedemonte, con muchos loteos y fraccionamientos que han avanzado sobre el territorio en forma irregular, sin haber sido sometidas a la evaluación de impacto ambiental y sin haber permitido a las autoridades de aplicación, como es la provincia y los municipios, de controlar y de implementar las medidas de mitigación correspondientes en esa zona. Entonces desde la provincia se están implementando ciertas acciones para poner orden en el Piedemonte y también tratar de justamente implementar una metodología más integral, más participativa y más democrática en lo que es la evaluación de impacto ambiental. Entonces yo creo que estas son las cosas que hay que fortalecer. La herramienta está, las leyes están, y son bastante completas, bastante claras, bastante concisas. Lo que hace falta es involucrarse más en cuanto a la legislación, entenderla, hacer un análisis integral de la ley de evaluación de impacto ambiental, de la ley de ordenamiento territorial, y desde la autoridad de aplicación exigir más a los consultores ambientales, mayor calidad de los estudios. En ciertos casos, por supuesto que hay estudios que están buenísimos, pero otros no tanto. Tratar de implementar más la calificación como manifestación general de impacto ambiental, que es un estudio mucho más completo que permite la
la implementación de las audiencias públicas, y bueno, y hacer desde las autoridades de aplicación también un análisis integral de todos los documentos que se van recolectando en el proceso de evaluación de impacto ambiental, del dictamen técnico, de los dictámenes sectoriales, de las audiencias públicas, y plasmar todo eso en una guía que sea completa, que vaya a los impactos negativos más de mayor significado, y después continuar, digamos, con la etapa de seguimiento, con esa herramienta que es la DIA, continuar con la etapa de seguimiento y control, como decía Ale, y bueno, buscar mecanismos que ese control sea también eficiente. Porque el objetivo principal de toda herramienta de evaluación de impacto ambiental, ¿cuál es? Prevenir los impactos negativos sobre el ambiente y sobre el territorio. Entonces, a eso tenemos que apuntar tanto en los documentos técnicos, en los estudios técnicos de evaluación de impacto ambiental, como en el proceso administrativo de evaluación de impacto ambiental. Así que bueno, esas serían las cosas que yo creo que hay que ajustar un poquito, que revisar, y bueno, y seguramente va a ser una herramienta eficiente a futuro. Bueno, continúo la idea de Caro. Bueno, con Caro hemos trabajado juntas en este ámbito, y obviamente que tenemos una línea de trabajo muy parecida, y en los últimos tiempos hemos reforzado muchísimo esta idea de la integralidad. Ambiente y territorio van de la mano. No podemos analizar ambientalmente un proyecto si no sabemos dónde está emplazado y cuáles son sus efectos. Y en función de eso, bueno, Piedemonte es ejemplo para poder mirarlo y seguir trabajándolo. Herramientas nuevas que nosotros hemos incorporado al procedimiento en el marco de estos desafíos que nos ha presentado la pandemia, es la implementación de las audiencias públicas virtuales. Para que sepan, Mendoza ha sido la primera provincia que implementó la audiencia pública virtual. Allá 2 días después de que se declarara la emergencia sanitaria, tuvimos que implementar por Tesuelo del Viento obras complementarias en 48 horas, con lo que ello implicaba. Tuvimos que hacer un reglamento específico, con todo el riesgo que se corre de que una audiencia pública pueda ser rebatida o impugnada, que de hecho fueron pedidas las impugnaciones. La realidad es que eso nos llevó a que hoy tenemos una resolución, que es la resolución 298 del 2020, que es la que reglamenta todas las audiencias públicas online. Y en esa reglamentación puntualmente está esta nueva implementación de la comunicación de la audiencia pública. El comunicarlo no solamente a través de los diarios locales, no solamente a través del boletín, sino redes sociales de la Secretaría, del proponente, y todos aquellos medios que fueran posibles, diarios online. Y la verdad que gracias a esa publicidad, las audiencias públicas se han incrementado en un 150% las asistencias. Eso está medido. Las visualizaciones post-audiencias que se cuelgan en la página web son a veces mucho más efectivas que la presencia en sí misma. La comunidad tiene posibilidad 5 días posteriores a la audiencia de poder emitir su opinión, y hoy por hoy las opiniones de la comunidad son realmente tenidas en cuenta. No es que antes no se tenían en cuenta, sino que yo, por lo que leo y por lo que he leído, eran menos comprometidas. Hoy se compromete la gente con el proyecto y con lo que pasa. Eso es un logro, y creo que es bueno tenerlo en cuenta para poder aplicarlo. Otra cosa que salió hace muy poquito, salió la semana pasada, que la Secretaría de Ambiente no tenía la reglamentación del registro de consultores. En materia hablando de la calidad de los estudios, y de lo que uno busca y pretende, si no teníamos reglamentado el cómo nosotros exigirle a un profesional qué presentar y cómo presentar, era difícil por ahí que con un simple currículum eso bastase. Entonces,
Hoy por hoy se dejó sin efecto la famosa resolución 22 del 95 y hoy por hoy existe la resolución 375 del 2021. Es la nueva resolución de consultores. A partir de mañana ya va a estar colgado en nuestra web el formulario de inscripción, no solamente para los evaluadores, no solamente para los profesionales que realicen estudios, sino para los evaluadores también. Entonces, vamos a tener categoría A y categoría B. Eso a nosotros nos va a dar un piso de saber con quién estamos contando al momento de la elaboración del estudio ambiental, con sus acciones correspondientes y con sus renovaciones correspondientes también. Y por último, y no menor, es que la Secretaría estaba participando fuertemente en la elaboración de una norma junto con COFEMA de presupuestos mínimos en evaluación de impacto ambiental. La Argentina no tiene un decreto 2109, por ejemplo, no lo tiene. Y lo que se busca, lo que se buscó con la elaboración de la redacción de esta ley, es establecer presupuestos mínimos para la Argentina en evaluación de impacto ambiental. Lo importante de esta ley, lo destacable, son dos aspectos. La participación pública temprana, más allá de una audiencia pública, elemento que venimos hablando y que se está dando porque la comunidad lo pide. La incorporación de la consulta a pueblos originarios, más allá del convenio del 169 de la OIT, y la evaluación ambiental estratégica. Estos tres aspectos es lo más destacable de esta ley, y que cualquier ley que ande dando vuelta en texto te habla de estos tres elementos, de estos tres ejes. Yo creo que estos son los desafíos que se nos presentan ahora. Por lo cual, creo que nos va a llevar a hacer una revisión interna del título 5 de la 5961 en algunos aspectos. Pero en esto de estar viendo qué es lo que hace falta, qué es lo que hay que mejorar, yo creo que todos los actores que estamos acá somos conscientes y nos ayudamos desde los roles que cada uno cumple. Caso ejemplo, si el Guille no se hubiera involucrado con los vecinos de la Ruta 82, quizás ese proyecto hubiera salido como estableció en su momento la DPB. La DPB ayudó y accedió a un cambio, que son ellos quizás los más duros. Y eso es interesante, lo que dice la Caro, tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible, integrar los estudios ambientales con todos los aspectos. Eso a nosotros nos ayuda un montón. Y sin ir más lejos, el ALE desde las consultorías es el que también pone su granito de arena en esto de tratar de profesionalizar todo lo que uno haga de aquí en adelante. Yo estoy muy orgullosa del trabajo que hacemos acá, nos cuesta un montón, pero bueno, aquí estamos. Le doy la palabra a un compañero. Y gracias, Carolina, a las dos. Excelentes sus aportes. Quería solamente dejar así como también otras ideas por si quieren desarrollarlos Alejandro y Dermo, o si después quieren sumar algo Soledad y Carolina, que es algo que vemos nosotros internamente desde el municipio, que es por un lado los aspectos metodológicos de la valoración de impactos y los planes de gestión, ya sean de prevención, mitigación y compensación, cuáles ven también que son por ahí aspectos a mejorar o nuevos desafíos al respecto, y también, bueno, en el caso de las autoridades de aplicación, las instancias de seguimiento, de control y de monitoreo. Ahí no sé si quieren seguir Guille o Ale, el que se sienta como... Ahí está, Alejandro. Se escucha. Estás muteado. Eso es lo que se llama ser pavo. Bueno, no, le decía al Guille que siga él si quiere. Yo respeto a los mayores. ¿Eh? Dale vos. Bueno, gracias, Guille. Bueno, la verdad que las preguntas que has hecho, Florencia, o el planteo que has hecho son muy interesantes, y yo creo que deja para bastante discusión, que tal vez supere lo que tiene que ver con este conversatorio. Yo voy a tratar de ser más o menos ordenado para no alargarme mucho. En las cosas que tienen que ver con el procedimiento, que por ahí uno observa como algunas fallas o algunas cosas que quisiera que fueran mejores, yo mencionaría unas 2 o 3 cosas. Primero,
me ha tocado en lo que tiene que ver con la categorización del proyecto y lo que tiene que ver con los términos de referencia, que ustedes saben que es más o menos el darle las referencias al equipo consultor o a la empresa que presenta el proyecto como proponente, cuáles serían las cosas más importantes a considerar en función de la problemática particular del proyecto. En ese sentido, si bien en general están bien categorizadas, ocurren algunos casos que no sé si es por falta de, a lo mejor de darle tiempo, de criterio, no sé qué, pero por ahí no están bien, tal vez especialmente los términos de referencia, lo cual por ahí puede desviar la atención de quienes van a hacer el estudio hacia cosas que tal vez no son las prioritarias. Otra cosa que a mí me ha parecido notar bastante es que no se trabaja bien el tema de las posibles alternativas. Es decir, un proyecto, desde que comienza la idea misma del proyecto, debiera considerar alternativas, no una sola, porque es como encasillar mucho todo el procedimiento y la ejecución del proyecto, en definitiva, y la parte ambiental. Eso también me parece como una necesidad que a lo mejor apretar un poquito en ese sentido para de alguna manera obligar a los que van a hacer el estudio a plantearse concretamente posibles alternativas dentro de lo razonable, por supuesto. Siempre sabemos que hay algunas limitaciones. Otra cosa que a mí me parece interesante y tal vez también que se pudiera empujar un poquito más es que los equipos fueran realmente interdisciplinarios. En general, la mayoría de las veces, o mucho, me ha tocado ver equipos bien constituidos, pero en otras ocasiones, por ahí tiene alguna pata floja en ese sentido. Y a mí me parece que hoy en día, con la necesidad, por ejemplo, no solo de lo tradicional del estudio de impacto ambiental desde el aspecto físico-natural, sino también desde lo social, como dijo Soledad también, por ejemplo, algunas de las cosas que quieren implementar, o el tema mismo de los pueblos originarios y demás, son temas importantes que tienen que ser abarcados por profesionales que sepan del tema. No amerita, digamos, un guitarreo, porque realmente son temas que hoy en día son muy importantes. En cuanto a los desafíos a futuro, corto o mediano plazo, yo creo que, como se dijo al principio, es la integración firme del ordenamiento territorial con la evaluación de impacto ambiental. Por ahí lo digo con un mea culpa, los que venimos de un poco la vieja forma de hacerlo, que era solamente con la EIA, me parece que nos está faltando algo así como una mejor capacitación, un mejor entendimiento de la forma de aplicar, por la importancia que tiene el tema del ordenamiento territorial, sin ninguna duda. Otra cosa que me parece muy importante es que la participación de la población, más allá que exista la audiencia pública, que es una herramienta muy buena, se empuje un poco a que la participación de la comunidad sea desde etapas tempranas del proyecto. Esto significa que cuando se está planificando algo, ya se consulte a la población y, por ejemplo, se eviten situaciones que han ocurrido en las cuales algunos proyectos acá en Mendoza, la población los ha rechazado cuando ya tenían prácticamente todo listo para comenzar, porque la gente en general le ha parecido, han tenido temor de algunas cosas que les han dicho que pueden suceder con los proyectos. Entonces, desde el principio, y eso queda mucho en manos del proponente del proyecto, pero me parece que desde el punto de vista de la gente que está en el procedimiento, sería bueno empujar un poco para que eso también ocurra. Y después, en lo que preguntaba Florencia, el tema de las matrices, espero que se entienda más o menos lo que voy diciendo. Lo que pregunta Florencia en el tema de la valoración de los impactos, a mí me parece que en general se hace bien, existe bastante capacitación, yo diría, en lo que tiene que ver con el tema de la valoración. Pero no siempre esas valoraciones van acompañadas de una adecuada explicación. ¿Para qué? Para que quien lea eso o vea eso entienda bien por qué se ha valorado como se ha valorado un determinado impacto. Y eso va mucho en una, llamémosle, ya no tanto en la cuantificación, sino en una prosa de poder explicarlo para que se entienda adecuadamente. Recuerden que en el tema de el estudio de impacto ambiental, especialmente el resumen ejecutivo, debe estar disponible antes de la audiencia pública. Entonces es importante que la gente entienda las cosas que pueden pasar o las que no pueden pasar en función de los estudios que ya han seguido un procedimiento.
Y finalmente lo que decía Soledad, el tema de la evaluación de la EAE, Evaluación Ambiental Estratégica. A mí me parece que de a poquito eso tiene que entrar y en algunos casos tiene que tomar mucha fuerza porque me parece que es una herramienta muy valiosa de planificación a grandes niveles, pero que después de ahí va derramándose a los niveles inferiores para que sea aplicado adecuadamente. Muchas gracias. Bien, me toca al final. A mí, o sea, más que lo puntual de revisar el procedimiento, creo que lo que debemos revisar es cómo vamos a incorporar a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental que ya tiene 20 y pico de años, las nuevas variables que se están dando a nivel mundial, que es la aplicación de los ODS, la aplicación del Acuerdo de París, la aplicación bueno, esto está vinculado con el cambio climático, que creo que es algo, bueno, este invierno hemos estado viendo lo que está pasando, y obviamente tenemos que profundizar muchísimo el tema de la incorporación de lo que es la variable territorial, o sea, el ordenamiento territorial, y la evaluación ambiental estratégica, como decía Alejandro, que es un tema que todavía no hemos hecho nada. No hemos reglamentado la evaluación ambiental estratégica, pese a que está prevista en la Ley de Ordenamiento Territorial, no así en la 5.961, y es un tema que hay que desarrollar. Esos son deberes a cargo del Estado que se deberán tratar más adelante. Y hay que incorporar, sí o sí, pero sin ningún tipo de duda, hay que incorporar la variable social. Sí o sí, porque nos estamos encontrando con procedimientos terminados, aprobados, donde el afectado se entera de la cosa cuando tiene las máquinas encima suyo. Y eso genera lo que se llama los conflictos, famosos conflictos ambientales, que terminan en un amparo, en una acción de daño, acción preventiva de daño, o en una acción de daño ambiental directamente, donde el Estado generalmente es el gran responsable por acción o por omisión de estos temas. Y hoy tenemos el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú ya está vigente. Eso no está previsto ni está incorporado en ninguno de los procedimientos, por lo cual acá debemos sentarnos a trabajar muy, muy, muy fuerte sobre este tema. La ley Yolanda, que es la que si bien en Mendoza no existe, porque es una ley nacional que solamente se aplica para la nación, pero Mendoza debería replicarla, esa ley Yolanda, que es la capacitación ambiental para funcionarios públicos de los tres poderes, acá están todos metidos en la bolsa, y la ley de educación ambiental, que sí es una ley de presupuesto mínimo y que en Mendoza todavía no ha dado señales de su implementación. Son todos elementos que están absolutamente vinculados con la variable social, que obviamente hay que incorporarlo. En la consulta previa, los mecanismos ¿cómo se dice?, de acceso a la información, porque acá acuérdense que el acceso a la información es esencial, y si el expediente es un expediente de papel de 40 piezas que está encerrado en una pieza, no vamos a ningún lado. Hoy día ya ya tenemos expedientes electrónicos, ya tenemos expedientes digitales. Eso ha sido una variable que 5 años atrás era impensable. Bueno, esos son, creo, los grandes desafíos que tiene el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Adecuarse a la nueva realidad mundial que se nos viene, y que ya la estamos viviendo, y la incorporación de esa variable social que es ley. Ojo, no es que estamos proponiendo algo raro, son leyes que hay que hacerlas cumplir, y que hay que reglamentarlas, y que hay que implementarlas dentro de este procedimiento. Creo que esos son los grandes desafíos que tiene la evaluación de impacto ambiental. Es un trabajo enorme por delante. Y bueno, para finalizar, propongo, esto ya se me acaba de ocurrir, pero propongo que Soledad Barros se ponga a trabajar y arme una convocatoria al sector privado, al sector público, al sector académico, para sentarnos a revisar todo esto que estamos hablando y proponer una revisión del procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
Me parece excelente y obviamente que lo vamos a hacer, y es un compromiso. Me olvidé de agregar algo que lo dijiste recién, que es el tema del acuerdo de Escazú. Obviamente que cuando ya quedó ratificado, nosotros dijimos, es el primer planteo, sobre todo por el tema de dejar sentado y que la gente se sienta participada, se sienta involucrada en los procesos. Y eso es lo que hemos visto, que por ahí la gente no se siente involucrada a pesar de tener las herramientas. Y es dificilísimo este desafío que hoy tenemos por delante. Pero desde ya se toma la posta y vamos a hacer la convocatoria. Los municipios también tienen que ponerse las pilas. Gracias. La verdad creo que para todos, para nosotros y para todos los participantes ha sido súper enriquecedor. Abrimos un pequeño momento si hay algunas consultas. Ahí estuvimos viendo en el chat que hacían algunos aportes. No sé si hay alguna consulta más puntual de alguno de los profesionales que está interviniendo. La verdad es que creo que daba para estar mucho tiempo más hablando del procedimiento y de los nuevos desafíos, pero bueno, un puntapié para que por ahí lo podamos hacer más seguido. Y bueno, quedamos, si alguien quiere abrir su micrófono y consultar, no hay ningún problema. Acá yo les voy leyendo algunos de los comentarios del chat. Leonora Atencio dice, excelente Guillermo. Alejandra, tal vez sería oportuno pensar en el futuro, en el surgimiento de otros tipos de estudios ambientales, más allá del aviso de proyecto y manifestaciones, con una visión integrada que considera los quíntuples impactos. Coincido totalmente. Acá también Leonor contesta algo que comentó Alejandro, que es importante lo de las alternativas, pero suele ser casi imposible conseguir los datos técnicos para evaluar otras alternativas. De por sí suele ser bastante difícil conseguir que los proponentes nos den los datos precisos de los proyectos, sobre todo cuando son obras pequeñas. Sobre todo esto implicaría más tiempo también y a veces no se puede. Sí, ahí creo que tenemos un trabajo importante de concientización hacia los proponentes en los proyectos respecto de la importancia del procedimiento, de que sean datos fehacientes, de que realmente brinden toda la información de los proyectos. Eso sí es algo que creo que nos sucede a todos. Acá Sole pide Verónica Astargo que se repita el número de resolución que modificó el procedimiento de la audiencia pública. Bien, la resolución 109 del 96 sigue vigente, que es la originaria que reglamenta las audiencias públicas presenciales. La resolución 298 del 2020 es el reglamento para las audiencias públicas virtuales. Una es complementaria de la otra, pero las dos están vigentes. Y hay otra más, que es la 375. La 375 del 2021 es la resolución para el registro de consultores en dictámenes técnicos y en profesionales para evaluación de impacto ambiental, personas físicas y personas jurídicas. Esa está vigente. O sea que todo aquel profesional que hoy quiera presentar un estudio de impacto ambiental va a tener que estar previamente inscripto. Antes esto no exigía y no era obligatorio, ahora sí. Excelente. Buenísimo. Bien, ya a modo también de cierre y atentos al horario y que se han cumplido las premisas del encuentro, también acá hay observaciones en relación al poder de policía, de control y monitoreo de los municipios. Coincidimos totalmente. Y sumando un poco y reforzando lo que mencionaban los invitados, creemos desde el municipio también que es necesario, ha habido la evolución del paradigma de la conservación, de las ciencias ambientales, refleja la importancia de la interdisciplina, de entender los sistemas complejos, de abandonar ciertas visiones que son más bien recursistas y entender al ambiente como justamente, ¿no? desde la visión de los sistemas. Y en ese sentido también trasladarlos a los procedimientos, ¿no? Tenemos ese gran desafío. Y la única manera de dotar de esta visión
interdisciplina, es justamente involucrándonos, como los distintos sectores, desde el sector privado, público, académico, científico, tenemos la responsabilidad de actualizar este tipo de instrumento, y que en el marco de los procesos de adaptación, justamente estos instrumentos tienen que tener capacidad de adaptación. Y nosotros desde la política pública tenemos que generar ciertas condiciones habilitantes para que esto suceda. Desde el municipio, agradecer la participación de todos ustedes, la verdad que en el diseño e implementación de políticas públicas, que estos espacios se encuentren abiertos, para nosotros es muy importante, es muy importante. Nuevamente, muchísimas gracias. Como ustedes ya lo saben, nuestras consultas siempre a la hora de revisar ciertos procedimientos son permanentes, así que los seguiremos molestando como referentes en la materia, y sobre todo reafirmar esta posición nuestra de poder perfeccionar el procedimiento. Invitamos a los profesionales justamente a que se sumen a estas capacitaciones. No, de nada sirve perfeccionar un procedimiento, pero seguir por ahí con algunas cuestiones vinculadas a la presentación de ciertos proyectos, donde también podamos mejorarlos. Así que desde el municipio, las puertas abiertas. Nuevamente, muchísimas gracias por su participación, y bueno, estaremos celebrando este tipo de encuentros nuevamente. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao. Gracias. Cualquier cosa, lo que necesiten. Igualmente. Quedamos a disposición. Gracias. Buenas tardes a todos. Un gusto. Gracias. Seguiremos Saludos a Les todos. pedimos por favor a los profesionales que contesten el formulario de inscripción, no a los invitados, a los participantes, así los que asistieron a los 4 ciclos, a las 4 capacitaciones del ciclo, les podemos enviar el certificado de asistencia también, y así quedamos en contacto también con los que se han sumado el día de hoy, y por mail les vamos a poder estar mandando todo el resto de capacitaciones, ordenanzas y novedades. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos la participación. Chao, Adiós. Sole, Caro, Guillermo. Chao, Ale, chao, Chao. Guille, estamos al habla. Chao, chao. Que sigan bien. Chao, Gracias. Florencia, Sebastián. Hasta luego. Muchas Nos gracias. vemos. Tengo A ustedes. hambre, tengo hambre. Vayan a comer Yo tranquilos. también. Mucho. Chao. Chao, adiós, nos vemos. Lástima que virtual no se puede hacer un ágape, Guillermo. No, sí, un vinito, nada. Sí. Para la próxima. Para la próxima. Queda pendiente. Queda pendiente. Pendientes. Chao. Entonces. Que sigan bien. Gracias.